Profe, está muteado. Bueno, la otra vez vimos torsión y también vimos cómo calcular las tensiones normales en la flexión. Hay un fenómeno, un efecto que aparece en un efecto secundario de la flexión, que es cuando tenemos cargas gravitatorias aplicadas en perfiles que no son simétricos. Hay una definición que es un punto del perfil que se llama centro de corte, que la definición es que es el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas producidas por las tensiones tangenciales. En los casos de los perfiles simétricos, el centro de corte coincide con el centro de gravedad. En el caso de los perfiles asimétricos, no. Acá G es centro de gravedad y C es el centro de corte. Si uno, supónganse, en el perfil tenemos todas las tensiones tangenciales que se van a producir. Si llevamos vieron que tensión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza sería la integral de todas esas tensiones tangenciales en el área. Esa sería la fuerza total. Y al integrar eso, vamos a obtener una fuerza, y el punto de aplicación de esa fuerza se llama centro de corte. Cuando analizamos las tensiones tangenciales, dentro del perfil se produce un flujo de tensiones. En realidad es como una integral de flujo. Una analogía es como si uno, en vez de tensión, o sea, en vez de tener la fuerza acá, como si le inyectara agua. Entonces, ¿cuál es el caminito que va a recorrer el agua? ¿O cómo es el camino que va a recorrer la tensión dentro del perfil? En el caso de las tensiones tangenciales producidas por corte, o sea, por una fuerza en la dirección del eje Y o del eje Z, ese flujo de tensiones consiste en líneas que siguen la dirección del corte, son todas líneas abiertas, son trayectorias abiertas, son líneas de flujo abiertas siguiendo la dirección del corte. Entonces, por ejemplo, en este caso, B sería una fuerza un esfuerzo de corte, una fuerza que está aplicada en este perfil. Entonces, el recorrido de las tensiones dentro del perfil, si yo tengo acá una fuerza aplicada, el recorrido es o sea, es dentro del perfil, es como que lo que entra tiene que salir, digamos, como si yo le estuviera inyectando. Nosotros siempre estamos considerando que las cargas están aplicadas en el centro de gravedad. En este caso, cuando el perfil es asimétrico, fíjense lo que pasa. Estas serían las fuerzas internas que se están produciendo en el perfil debido al esfuerzo de corte que está aplicado. Entonces, lo que va a suceder es que las fuerzas dentro del perfil, fíjense, esto que me está generando. O sea, esta fuerza por esta distancia me va a generar un par, que se me va a anular con esta fuerza por esta distancia. Pero
de esta fuerza que está actuando acá, esta no se me anula con nada. ¿Lo ven? El momento producido. Sí, sí. Bueno, este momento se llama momento torsor propio. Fíjense que lo que produce es un momento que me va a hacer girar a la pieza en su plano, o sea, me va a producir un momento torsor. Una definición de centro de corte también es que es el punto en el cual debería caer el corte, la solicitación externa, para que este momento se me anule, este momento torsor propio se me anule. ¿Qué es lo que me va a generar este momento torsor propio? Bueno, me va a generar tensiones tangenciales adicionales a las que ya tenía por la flexión. Me va a generar unas tensiones que se van a producir por torsión. Esas tensiones van a ser igual al esfuerzo de corte que está aplicado, multiplicado por la distancia esta, que es la distancia al centro de corte, digamos. Bueno, eso está tabulado. Acá les muestro. El momento torsor propio que aparece, supónganse, lo que produce es esto, no es que gira la sección, lo que va a pasar es que se abolla. O sea, esto puede ser una correa de un galpón, tengo la carga gravitatoria del techo que tiene esta dirección, y uno diría, bueno, como está aplicada acá si cae con el centro de gravedad no va a pasar nada, pero no. En este caso de este perfil asimétrico, por la distribución de tensiones tangenciales que genera esta carga dentro del perfil, se me produce el momento torsor propio. Ese momento torsor propio yo lo tendría que agregar en la fórmula de tensiones tangenciales por torsor. Se lo sumo, o sea, cuando yo tomo el MT de la fórmula de Flop, que es la que se aplica al caso de perfiles abiertos, ese MT va a ser el producido por las cargas externas más el momento torsor propio que se debe a la simetría del perfil. Cuando tenemos estas secciones así, lo que sucede es que en lugar de rotar alrededor del baricentro, las secciones tienden a rotar alrededor de este punto. Por eso se produce el abollamiento. A veces, cuando las cargas gravitatorias que soportan estos perfiles son altas, y uno sabe que me va a generar una tensión tangencial que no es despreciable, lo que se puede hacer para evitar este momento torsor, que puede ser que yo aplique esta solución en todo el tramo del elemento estructural, o en los tramos donde el esfuerzo de corte sea mayor, porque donde tenga mayor esfuerzo de corte va a ser donde me va a aparecer mayor momento torsor propio. Lo que se hace a veces es tratar de llevar esta sección a una sección más simétrica. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno le puede soldar una planchuela de esta forma en un sector. Entonces, al soldarlo, esto ya deja de ser una sección C, y este centro de corte, o sea, si bien no es exactamente simétrico, ya es como que puedo disminuir el momento torsor propio. Esto aparece, ya lo repito, en perfiles delgados asimétricos, y viene especificado en las tablas que ahora les voy a mostrar. Miren, fíjense, en esta tabla, por ejemplo, busqué cualquiera de internet, ven que acá viene esta distancia, eso ya viene especificado, acá está con la letra M, y XM dice a cuántos centímetros está, o sea, la distancia entre el centro de corte y el centro de gravedad.
Entonces, supónganse que yo tengo esta barra y que en la sección, supónganse que es una viga simplemente apoyada y que donde voy a tener el mayor esfuerzo de corte es donde está el vínculo, en el extremo. Entonces, si el esfuerzo de corte en ese punto es de 30, el momento torsor propio va a ser de 30 por esta distancia. Que bueno, en este caso, bueno, no sé, según la altura del perfil tiene un valor. Ese momento torsor propio se lo sumo al momento torsor que yo tengo de las cargas externas. Y eso me suman las tensiones tangenciales. Si no tengo momento torsor aplicado, o sea, si no tengo un momento torsor producido por una carga externa, va nada más que en el cálculo de tensiones tangenciales este momento torsor propio de la sección. Bueno, ahora les voy a mostrar donde habíamos quedado el otro día, que habíamos visto cómo calculábamos las tensiones tangenciales, las tensiones normales en el caso de flexión simple, que veíamos que ya no eran dependientes del área, sino que eran dependientes del momento de inercia. Y esto acá ya habíamos estado trabajando, ya habíamos estado hablando de la rigidez a la flexión de la pieza, y decíamos que cuanto mayor es el momento de inercia, es mejor para trabajar a la flexión. Y esto también, cuando estuvimos viendo geometría de las masas, cómo logro mayor momento de inercia es alejando la masa del centro de gravedad. Por eso, la sección óptima para resistir la flexión es la doble T, porque voy a tener la mayor cantidad de masa más lejos del centro de gravedad. Bueno, y vimos, está ahí que me está diciendo que las tensiones, a diferencia de la tracción o compresión, son linealmente dependientes de la distancia de la fibra donde yo estoy calculando al eje neutro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos... esperen, justo me quedo hablando. Si nosotros tenemos una sección rectangular y queremos dibujar, no sé, la variación de las tensiones normales, como ahora van a ver en la práctica, yo tendría un diagrama que va a ser triangular, en el caso de flexión simple, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, les estoy dibujando en genérico, ¿no? Esto sería el gráfico de cómo varían dentro del perfil las tensiones normales. Entonces, fíjense que coincidente con el centro de gravedad, yo voy a tener 0 tensión normal, y que va a ser máximo en las puntas, o sea, en las fibras más alejadas del eje neutro, porque es variable con I es la coordenada. Entonces, en la sección rectangular, fíjense que yo tengo la misma cantidad de área, para esta zona que tiene mucha tensión, que para esta zona que no tiene nada de tensión, tiene poquitita. Por eso se optimiza la utilización del material cuando yo, en vez de tomar una sección rectangular, tomo una doble T. Entonces me coincide la parte que tiene mayor área con la parte que tiene mayor sección. En cambio, por ejemplo, si yo hiciera una sección circular, fíjense qué pasa. Esta estaría mal para la flexión, porque tendría, donde tengo mayor tensión, tengo un punto, y donde tengo menor tensión, tengo la mayor cantidad de área. Pero para la torsión sí me sirve. Para la torsión la sección circular es óptima, y la cuadrada no. Bueno, esas cosas son para cuestiones de diseño que tienen que ya pueden ir sacando conclusiones ustedes.
Bueno, esas serían las normales, o sea, las tensiones, cuando yo digo tensión, ustedes imagínense un vector, vector-tensión. Esas tensiones o presiones, también es fácil pensarlo como presiones, se producen perpendiculares a la sección transversal de la pieza. En el caso de la flexión, también se van a generar tensiones tangenciales, es decir, contenidos en el plano de la tensión de la sección transversal. En este caso, no se cumplen las hipótesis que habíamos considerado para la teoría de corte puro, que decía que lo único que pasaba era que había corte, no había ninguna otra cosa. Pero acá ya tenemos flexión. Entonces, al flexionarse y no se cumplen las hipótesis, entonces lo que ocurre en la práctica no coincide con lo que dice la teoría. Por eso se desarrolló otra teoría que se llama teoría de Jurafsky o teoría de Collignon. Son dos investigadores diferentes como que llegaron a la misma fórmula, más o menos por la misma época. Entonces, a veces se le llama teoría de Jurafsky-Collignon. Son dos investigadores que arribaron a la misma solución. Entonces, vamos a suponer una barra de sección constante, una sección arbitraria cualquiera, esta forma cualquiera, sometida a un esfuerzo de corte y momento flector, y extraemos un elemento diferencial de longitud de barra. Acá el corte está simbolizado con la letra T en lugar de la letra Q. Entonces, de un lado del elemento diferencial vamos a tener un esfuerzo de corte, va a ser igual y opuesto del otro lado, y bueno, vamos a tener el momento flector, y del otro lado vamos a tener un momento flector más un diferencial de momento flector, y esta fuerza F que aparece acá, y esta F más delta F, es la integral de este diagrama de tensiones en el área. Acuérdense que fuerza es la integral en el área de las tensiones. Y estas dr son las fuerzas internas que hay dentro de este elemento diferencial. Habíamos visto, cuando vimos tensiones en el entorno de un punto, que se producen, que hay tensiones que son recíprocas. Por ejemplo, en este caso, acá están dibujadas, esta tensión, ay, me quedó en blanco. Tendría una tensión en este sentido, y por la ley de Cauchy aparecería una tensión en este otro sentido, es que en una arista se alejaban. Esta sería una tensión IZ, y esta sería una tensión perpendicular a X, paralela a Y, o sea una XY, y esta sería una IX, perpendicular a X, paralela a Y. ¿Lo dije bien? No, lo dije al revés. Sí, sería una IX sería perpendicular a Y, paralela a X. Esta es una sigma IX y esta es una sigma XY. Estas tensiones aparecen por equilibrio de momentos en el entorno de un punto. Bueno, vamos a volver para atrás. Entonces, esta que dice dr es la resultante de todas estas fuerzas, que estas fuerzas son las que aparecen por las tensiones tangenciales en esta dirección, o sea, las que van por dentro de la pieza. Entonces, si yo integro todas estas en este área que está acá, que sería el área A'A, B'B, si yo integro estas tensiones tangenciales, voy a encontrar una fuerza que vamos a llamar dr. Vamos a recordar algunas fórmulas que vimos antes. Habíamos visto que el corte es la derivada del momento respecto a X. Y habíamos visto que la tensión normal era el momento dividido el momento de inercia,
por la distancia a la fibra donde yo estoy calculando. Entonces lo que vamos a hacer es equilibrio de fuerzas horizontales. F más, bueno, sería F menos F más DF tiene que ser igual a DR. O sea, las fuerzas externas de la sección tienen que ser igual a las fuerzas internas que se están produciendo por esta situación de flexión que tenemos en la pieza. Entonces dijimos que la fuerza era la integral en el área de las tensiones. Lo que hacemos acá es reemplazar las tensiones, el sigma XX, lo reemplazamos en función del esfuerzo del momento flector. Como para toda la sección el momento va a ser constante y el momento de inercia también, lo podemos sacar afuera de la integral. Lo que no va a ser constante en las secciones es I, porque I es una coordenada. Entonces me queda menos mz dividido jz por la integral en el área de I diferencial área. ¿Y esto qué es? El momento estático. ¿El momento estático de qué? Es el momento estático respecto al eje X del área en el cual nosotros estamos calculando la resultante de fuerzas. O sea, es el momento estático de lo que está sombreado. Bueno, y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, o sea, lo mismo, F más DF, reemplazamos en función de los momentos, sacamos la constante afuera de la integral, me queda la integral del momento estático, por lo tanto, acá vamos a encontrar que df es igual a la derivada del momento con respecto a jz por la derivada del momento, perdón, el diferencial de momento flector dividido el momento de inercia por el momento estático. Y la derivada del momento, o sea, dmz, es igual a qi de x, porque qi es dmz diferencial x. Entonces vamos a llegar a esta expresión que estamos viendo acá. Ahora eso, nosotros tenemos que hacer el equilibrio de fuerzas. Bueno, y esta dr, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión tangencial por este área. Este área va a ser igual a dx y le vamos a llamar dl a la longitud esta del elemento. Bueno, lo que se toma en realidad, como esto, hay una pequeña variación dentro del perfil, pero se toma una tensión tangencial media. Siempre, ¿se acuerdan que con momento torsor calculábamos las máximas? Acá vamos a calcular una tensión tangencial media. Bueno, operando algebraicamente, a lo que llegamos al plantear el equilibrio de fuerzas externas con fuerzas internas es que la tensión tangencial media es igual a menos el corte dividido JZ por la LAB, es la longitud de la fibra en la cual yo estoy calculando, por el momento estático. Y el momento estático es el momento estático del área que está por encima de la fibra donde yo estoy calculando. O sea, lo que yo les estoy diciendo es esto. Si yo tengo una barra cualquiera, bueno, dibujo rectangular porque me sale más fácil. Y yo quiero calcular cuánto vale la tensión tangencial en esta fibra que dibuja acá. Acuérdense que fibras eran como las láminas que constituían a la sección transversal. Si yo quiero calcular acá, voy a tener que la tensión tangencial va a ser igual a Q, o sea, el corte, que lo saco del diagrama de esfuerzo, dividido el momento de inercia, que es una característica de la sección, por el momento estático de ¿qué? Esto es el momento estático de el área que está por encima de la fibra respecto al eje neutro de la sección. Y el LAB es la longitud de la fibra, sería esta.
Supónganse que tuviera una sección, bueno, quedó medio mal, que tuviera una sección doble T. Entonces, si yo quiero calcular en este punto, en esta fibra quiero calcular la tensión tangencial, el LAB es esta longitud. La longitud de la fibra. El ancho sería en realidad. Y si quiero calcular acá, LAB es esto. Para corte en Z es todo lo mismo, nada más que, bueno, con el corte en Z y con el momento de inercia en I. A veces en vez de LAB se le pone B. Yo les dejo a veces L porque B a veces se lo confunden como ancho. O sea, se piensan que es el ancho y este es el ancho, pero no es la longitud que se aplica en todo el perfil, porque acá no va eso. Bueno, y la máxima se va a producir en la mitad del lado más largo. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque yo para cada sección puedo escribir en forma genérica el momento de inercia y puedo calcular el máximo. Ustedes ya saben calcular los máximos de una sección. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Miren, les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo se calcula esto. Se me quedó. La misma. Bueno. Les voy a mostrar cómo se deducen, pero bueno, se los muestro en otra oportunidad si pueden avanzar. Lo más difícil, lo que más les cuesta a los alumnos en esta instancia de cálculo de tensiones tangenciales es la determinación, o sea, es el cálculo del momento estático, en realidad. Entonces lo que van a tener ustedes es esta tabla que armé yo, en la cual están marcados los puntos de máxima tensión tangencial, la expresión de la fórmula de Collignon, que ven que es siempre la misma, y lo que tienen pintado acá es el momento estático. En los libros a veces aparecen unas fórmulas que son unos chorizos enormes para calcular esto, pero es porque ponen el momento estático y el momento de inercia y las longitudes las ponen en forma genérica en función de las longitudes características de los perfiles. Para mí es más fácil así, o sea, directamente, o sea, es siempre la misma fórmula, los momentos de inercia ya los pueden sacar de las tablas, y el cálculo del momento estático lo hacen a mano teniendo en cuenta cuál es el momento estático que va en cada uno. ¿Y cómo hago para calcular este momento estático? Bueno, divido en áreas. Área 1, el ala. Área 2, la mitad del alma. Entonces sería este área por esta distancia, más este área por esta distancia. O sea, es el área por la distancia desde el centro de gravedad de ese área al eje neutro de la flexión, que en este caso, que si yo tengo el corte en I, el eje neutro es el Z. Cuando yo tengo corte en Z, el eje neutro es el I. Estos que aparecen acá son unas tensiones adicionales que se llaman tensiones secundarias, tensiones tangenciales secundarias, y aparecen en los perfiles delgados que tienen, digamos que tienen rectángulos verticales y horizontales, para que lo puedan ver. Y como recién les decía, las líneas de flujo de las tensiones
dentro del perfil siguen una trayectoria abierta, es como que yo inyecto por acá la tensión y sigue este caminito. Hay algunas cosas a tener en cuenta. Dentro del perfil no puede haber ni fuentes ni sumideros de tensiones. O sea, no salen, no se crean solas. O sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Después, otra regla es que las tensiones principales por corte son parabólicas y las tensiones secundarias son lineales. Bueno, y así tienen para el resto de los perfiles. Vamos a avanzar un poquito más el viernes. Estas fórmulas no se las tienen que aprender, tienen que saber de dónde sale. O sea, lo importante es saber la fórmula de Collignon, que es corte, momento estático, longitud de la fibra, momento de inercia. Es esto simple. A ver si ahora les quería mostrar para que vean cómo es la deducción. A ver si lo encuentro. Acá está. Les muestro un ejemplo de si uno lo hace a mano. Se hace así el cálculo. Bueno, acá en vez de Z está puesto con X, pero bueno, es otro nombre nada más. Tenemos el eje X, el eje Y, y se calcula, se toma una fibra genérica SS. ¿Qué datos vamos a necesitar? La distancia al eje neutro de la fibra en la cual estoy calculando. Esta es la fórmula de Collignon. ¿Y qué se hace ahora? Se calcula el momento estático genérico. Fíjense que esto dice B por H sobre 2 menos I. ¿Qué es eso? Es el área, primero área. O sea, sería el área sería B y este pedacito que es H sobre 2 menos I. O sea, esto es I, entonces B por H sobre 2 menos I es el área. Y ahora la distancia, ¿qué va a ser? Va a ser I más esta mitad. Bueno, y esta mitad es 1/2 de H sobre 2 menos I. Ese es el momento estático. Entonces, quietita, Cere. El momento de inercia sabemos que es, Cere, por favor, B por H al cubo sobre 12. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo esto y reemplazo esto en la fórmula de Collignon. Y acá, bueno, todas las fibras van a tener el mismo ancho que es B. Haciendo todo eso, se llega a esta ecuación, que fíjense que es una parábola. Si yo quiero encontrar el máximo, ¿cuándo va a ser el máximo? ¿Cuándo se maximiza esto? Si esto es constante, constante, constante. O sea, va a ser máximo cuando el momento estático sea máximo. ¿Cuándo va a ser el máximo? Cuando tenga la mayor cantidad de área. ¿Y cuándo se da eso? Cuando estoy en el eje neutro, que tengo la mayor cantidad de área por encima de la fibra. Bueno, cuando es máximo entonces sería cuando I es igual a 0. Cuando I es igual a 0, me queda que la tensión tangencial máxima del rectángulo es 3/2 del corte dividido el área. Y fíjense que sale de hacer esto nada más.
Por ahí parece que es una fórmula enorme, pero es nada más calcular el momento estático, que es una suma y una multiplicación. En la sección circular, bueno, se complica porque tengo el área de una sección transversal, pero operando se llegan, fíjense que es parecida, es 4/3 del corte sobre el área. El otro era 3/2 y en el del círculo es 4/3. Vieron que el 4/3 en el círculo siempre está parecido, siempre aparece. En la sección anular es igual al del círculo multiplicado por un factor que tiene en cuenta el espesor. Bueno, y en la sección doble T, lo que les comentaba recién, las tensiones producidas por esfuerzo de corte se distribuyen siguiendo una trayectoria recta y abierta, y fíjense lo que pasa. Aunque el esfuerzo de corte está en I, yo voy a tener una tensión en la dirección de I, pero voy a tener una tensión en la dirección de Z también. Ahí, Cere, por favor, hijita. Bueno, pero ahora estoy dando clases, ¿sí? Bueno, en esta zona es una zona de gran concentración de tensiones, porque fíjense lo que pasa. Vienen todas estas que vienen por este lado, estas que vienen para este otro lado y todas estas que bajan. Bueno, en esta zona no se sabe muy bien qué pasa. Y hay distintos criterios en la bibliografía. Unos dicen que acá es infinito, entonces cuando hacen el diagrama, acá le dibujan como que hay algo, le dibujan un salto grande. Otros dibujan esta que está acá, esta que bajaría, la dibujan y después hacen un salto por el cambio de la longitud de la fibra. Como no se sabe qué es lo que pasa, lo único que se sabe es que hay muchas, bueno, estos son distintas formas, ¿no? Distintos criterios. El criterio que adoptamos en la cátedra es que no las dibujamos, porque no sabemos qué pasa ahí. Entonces dibujamos hasta acá nada más. Y de todas formas, la que a nosotros nos va a interesar para el diseño es la máxima. Bueno. Eso era lo que me faltaba comentarles, y ahora los chicos les van a mostrar un ejemplo. Así que los dejo con la práctica. Y bueno, ahora les voy a actualizar la PET. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.